Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de Personal Social hablaremos acerca de la emancipación y los precursores. Para ello, ¿qué significa la palabra emancipar? Pues emancipar es liberar de todo dominio o influencia para tener una vida autónoma y independiente. Primero fue la época de los incas. Luego le sigue el tiempo de la conquista por parte de los españoles y luego el tiempo del virreinato bajo el dominio español. Hasta hace pocos siglos, algunos países eran colonias de otros países que eran más poderosos. A estos últimos los conocemos como potencias, los cuales pues buscaban en dichas tierras los recursos naturales que necesitaban, como la materia prima, para poder generar y potencializar sus industrias. Tenemos aquí dos mapas. El primer mapa nos muestra las colonias de España en el siglo XIX. Como podemos ver ahí, tenemos de color verde los dominios que corresponden a Portugal, de color rosado el virreinato del Río de la Plata, tenemos aquí la Capitanía General de Chile, tenemos aquí el color amarillo que es el virreinato del Perú y arriba de color celeste el virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Estas colonias que pertenecían a España, según este proceso de la emancipación y luego posteriormente llegar hasta el siglo XXI, sufrieron un cambio. Como pueden observar aquí en el mapa de América del Sur, es la misma geografía, pero ha variado con el paso de la emancipación en la independencia. Vemos aquí que el virreinato del Perú pues ya no es igual en cuanto a la geografía, sino que es diferente. Y acá tenemos a Perú como un país soberano, que es el lugar donde habitamos. También está aquí en la parte superior Ecuador, Colombia y Venezuela. Son tres países totalmente independientes, al igual que Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y aquí Paraguay, Uruguay y en la parte superior Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Cada uno de estos países en la actualidad cuenta con una autonomía e independencia, quiere decir que tienen su propia constitución, además tienen también su propia soberanía, quiere decir un presidente que los rige y los monitorea para poder realizar sus diferentes actividades. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre América del Sur del siglo XIX y América del Sur en el siglo XXI. Vamos a ver a continuación y vamos a hablar acerca de los precursores. Bueno, para lograr la independencia del Perú han existido hombres que se han adelantado al futuro y se han lanzado a lograr sus propios objetivos, lo que ha permitido que existan grandes acontecimientos. En la época de la emancipación, que es la época después del virreinato, surgieron personas que brillaron por sus nuevas ideas y por su esfuerzo para impulsar, por ejemplo, a estos los llamamos los precursores. Se le llama precursor a aquella persona que con sus ideas y acciones defendieron y lucharon para lograr la independencia del Perú, preparando el terreno para los acontecimientos que se venían venir. Estos hombres no solo aportaron de una manera de momento, sino que su aporte fue largo, con estrategia y con el deseo de lograr la independencia y pues se puedan llegar a dar los derechos igualitarios, tanto para los indígenas como para todos los habitantes en ese tiempo en la colonia. Vamos a conocer a continuación algunos de estos precursores. Tenemos aquí a Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Él nació en el año 1748 y falleció en el año 1798. Él escribió una célebre carta a los españoles americanos, que es la que ves al costado. Con ella buscaba que los peruanos consigan su independencia. Fue una carta muy concisa, muy explícita, mejor dicho, donde ellos, pues, aquí Juan Pablo Viscardo y Guzmán explicaba las razones del por qué debería darse de alguna manera los derechos por igual. Su aporte fue muy valioso, ya que en esta carta pues es uno de los hitos que también es parte de hacer validar nuestra independencia posteriormente.
Tenemos aquí a un gran luchador llamado José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Él nació en el año 1738 y falleció en el año 1781. Él organizó y armó a miles de aliados para luchar contra el poder español. A esto se le llamó la rebelión de Túpac Amaru. Fue el golpe más fuerte contra los españoles, puesto que no solo fue con ideales, a diferencia del anterior, sino que lo hizo con su propia lucha y con todo un ejército que él había montado. Vemos ahí la imagen de José Gabriel Condorcanqui y cómo él en los caballos luchaban por la autonomía e independencia de cada uno de los ciudadanos. Lamentablemente, él fallece en 1781 de una manera muy cruel. Lo ataron de las extremidades, como ven en la imagen de abajo, de los pies y manos, y jalaron con caballos de cada lado y pues al final murió descuartizado, ¿no? Tenemos aquí a otro personaje llamado Hipólito Unanue. Él también nació en el año 1738 y falleció en el año 1781. Él se dedicó a estudiar al Perú, demostrando gran preocupación por su patria. Su espíritu y su obra se manifiestan en el Mercurio Peruano, que es el que vemos aquí al costado. Mercurio Peruano es un diario de ese tiempo, así como tenemos nuestros diarios aquí en la actualidad, como el Correo, el Comercio. Pues en ese tiempo el Mercurio Peruano era uno de los diarios que hablaba sobre estos temas de la emancipación y para poder lograr la independencia. Y es aquí donde Hipólito Unanue escribe muchos de sus pensamientos, muchas de sus ideas sobre el por qué era la importancia de luchar por nuestros derechos igualitarios y hacer valer también el de los indígenas y de todos los que vivíamos dentro del territorio peruano. Finalmente, tenemos aquí a José Baquijano y Carrillo. Él nació en el año 1751 y falleció en 1817. Él protestaba contra las injusticias por los corregidores. Ya habíamos hablado acerca de cómo ellos se aprovechaban de los indígenas. Él aumentó de gran manera su defensa contra los indígenas y es así que también protestó para poder evitar que se aumenten los tributos y las medidas tomadas contra los indígenas. Estas medidas eran extremas y él luchó a través de sus ideas, a través de sus ideales, para que también se pueda hacer valer los derechos de los indígenas. Muy bien, con esto hemos aprendido en la clase de hoy. Y ahora pues la actividad que te voy a dejar a continuación es desarrollar la práctica que estoy adjuntando. Gracias.